La pintura fresca olía a mentira y a muerte. Un cuerpo yacía en el suelo de mármol pulido de la galería, rodeado no por admiradores del arte, sino por el silencio helado del fin. Clara solo quería recuperar su bolso olvidado, pero en su lugar encontró una escena que destrozaría su mundo para siempre. Un hombre poderoso estaba muerto y los asesinos, al verla, sonrieron con una crueldad que le prometía ser la siguiente. Ella corrió, dejando atrás la vida tranquila de una artista para entrar en una pesadilla de la que no podía despertar, sin saber que su única salvación sería un hombre más peligroso que las sombras que la perseguían. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El timbre del apartamento de Clara sonó con una insistencia que hacía temblar los delicados pinceles en sus frascos. Llevaba 2 días sin dormir, saltando con cada crujido del viejo edificio, con cada sirena lejana que arañaba el silencio de la noche. La imagen del senador Beltrán en el suelo, con los ojos vidriosos fijos en una de sus propias pinturas de un atardecer pacífico, estaba grabada a fuego en su mente. Peor aún era el recuerdo del rostro de los 2 hombres, uno con una cicatriz que le partía la ceja y el otro con una sonrisa desprovista de cualquier calor humano. La habían visto. La habían visto tan claramente como ella a ellos. La policía le había ofrecido protección, un coche patrulla aparcado discretamente en la calle, pero eso se sentía tan útil como un paraguas en un huracán. Su hermano, Tomás, un abogado pragmático que siempre la había considerado una soñadora con la cabeza en las nubes, no se había conformado con eso. Necesitas lo mejor, Clara. Alguien que no se rige por los turnos de la policía. Alguien que no duerme. Y aparentemente, ese alguien estaba ahora mismo detrás de su puerta. Con un suspiro tembloroso, miró por la mirilla. Un hombre alto, de hombros anchos que llenaban por completo el pequeño visor, estaba de pie, inmóvil como una estatua. Llevaba un traje oscuro, sencillo pero impecable, y su rostro era una máscara de impasibilidad. Pelo corto, mandíbula cincelada y unos ojos que, incluso a través del cristal distorsionado, parecían perforar la madera y ver el miedo que la paralizaba. Abrió la puerta apenas una rendija, la cadena de seguridad todavía puesta. Sí, su voz fue un susurro frágil. Señorita Clara Romero, la voz del hombre era grave, un rumor bajo y controlado, sin inflexiones. Soy Gabriel. Su hermano Tomás me ha contratado. No dijo Gabriel, el guardaespaldas. No necesitaba hacerlo. Todo en él lo gritaba, la postura erguida, la forma en que sus ojos no la miraban a ella, sino que barrían el pasillo detrás de ella, el vestíbulo, las posibles amenazas. Era un depredador, y por primera vez en 2 días, sintió un tipo diferente de miedo, uno que no tenía que ver con los asesinos, sino con la abrumadora presencia de este hombre. Quitó la cadena y le dejó entrar. Gabriel entró en el pequeño apartamento y el espacio pareció encogerse a su alrededor. El lugar de Clara era un caos de creatividad, lienzos apoyados contra las paredes, algunos terminados, otros a medio pintar, botes de pintura y pinceles por todas partes. El olor a trementina mezclado con el de café frío. Era un reflejo de ella, vibrante, un poco desordenado, lleno de vida. Él, en cambio, era la antítesis de todo aquello. Era orden, silencio y un peligro contenido. Él hizo una lenta panorámica del lugar. Las ventanas son demasiado grandes. La cerradura de la puerta es estándar. No hay sistema de seguridad. Su análisis era frío, clínico. ¿Quiere que le haga un café?, ofreció Clara, más por necesidad de hacer algo con sus manos temblorosas que por hospitalidad. No, gracias. Empaque una maleta. Ropa cómoda para 2 semanas. Artículos de aseo. Su material de pintura sí es esencial. Nada más. Nos vamos en 10 minutos. Su tono no admitía discusión. ¿Irnos? ¿A dónde? El pánico volvió a atenazarla. A un lugar seguro. Este apartamento no lo es. Cualquiera que sepa su nombre puede encontrar su dirección.
Es la primera regla. Se movió por el salón, examinando la salida de incendios, la vista desde el balcón. Cada movimiento era económico y preciso. Era como ver a una pantera moverse en una jaula. Clara se quedó helada. La idea de abandonar su hogar, su santuario, la aterrorizaba casi tanto como el recuerdo de aquella noche. Pero, todo está aquí. Mis cosas, mi vida. Su vida está en peligro, la interrumpió él, girándose para mirarla por primera vez. Sus ojos eran de un gris tormentoso, y en ellos no había ni una pizca de simpatía. Había, nada. Un vacío profesional. Las cosas se pueden reemplazar. Usted no. 10 minutos. Sin esperar respuesta, se dirigió a la cocina, abrió el frigorífico y lo estudió con la misma intensidad con la que había estudiado las cerraduras. Derrotada, Clara fue a su habitación. Abrió el armario, mirando su ropa como si perteneciera a una extraña. ¿Qué se pone uno para huir por su vida? Acabó metiendo en una maleta vaqueros, camisetas y jerseys, todo al azar. Cogió un pequeño estuche con sus carboncillos y un bloc de dibujo. Era una extensión de su mano, no podía dejarlo. Cuando volvió al salón, él ya la estaba esperando junto a la puerta con el abrigo de ella en una mano. Le había preparado un vaso de agua. Bébalo. Se está deshidratando. Su capacidad para notarlo todo era desconcertante. Mientras bebía, él le explicó el plan con la misma frialdad. Saldremos por la parte de atrás. He aparcado un coche en el callejón. Es un vehículo discreto, no está a mi nombre ni al de su hermano. Caminará a mi lado, sin mirar a nadie. Si le digo que se agache, lo hace sin preguntar. Si le digo que corra, corre. ¿Entendido? Ella asintió, con la garganta demasiado seca para hablar a pesar del agua. Le puso el abrigo sobre los hombros, y el simple roce de sus dedos, firmes y calientes a través de la tela, le provocó un escalofrío. Fue un gesto práctico, nada más, pero la proximidad de su cuerpo sólido y la muralla que representaba su espalda le ofrecieron la primera sensación de seguridad real en 48 horas. Salieron al pasillo trasero, bajaron por unas escaleras de servicio polvorientas y salieron a un callejón maloliente. El coche era un sedán gris, anodino. Abrió la puerta del pasajero para ella, esperó a que entrara y luego rodeó el vehículo, sus ojos nunca quietos, siempre escaneando las azoteas, las ventanas, las sombras. Una vez dentro, el silencio en el coche era denso. Gabriel condujo con una eficiencia tranquila, saliendo de la ciudad mientras el sol de la tarde teñía el cielo de naranja y morado, los colores que a Clara le encantaba pintar. Ella observaba el paisaje urbano desvanecerse, reemplazado por árboles y campo abierto. «¿Puedo preguntar a dónde vamos?», se atrevió a decir después de casi una hora. «A una casa segura. Propiedad de la empresa. Aislada, fácil de defender». Sus respuestas eran tan escuetas como sus movimientos. No se puede rastrear por GPS, y no hay vecinos en varios kilómetros a la redonda. La idea de estar tan aislada con este extraño debería haberla asustado, pero extrañamente, se sentía más segura que rodeada de millones de personas en la ciudad. ¿Hace esto a menudo? ¿Proteger a gente? Necesitaba llenar el silencio, hacerlo parecer humano. Es mi trabajo. Un muro. Cada palabra era un ladrillo en la pared que había construido a su alrededor. Debe ser difícil. No tener un lugar fijo, vivir la vida de otros. Él no respondió. Sus manos se aferraron al volante, los nudillos blancos por un instante. Había tocado un nervio. Ella decidió no insistir. El resto del viaje transcurrió en silencio, roto solo por el zumbido del motor. Llegaron cuando la noche era total. La casa era moderna, de una sola planta, con grandes ventanales que ahora estaban ocultos tras persianas metálicas. Parecía más un búnker que un hogar. Gabriel la guió al interior. El mobiliario era mínimo y funcional, un sofá, una mesa, sillas. La cocina estaba equipada con electrodomésticos de acero inoxidable y la despensa, como comprobó Gabriel, estaba completamente abastecida. Hay 2 dormitorios, dijo,
señalando un pasillo. Este es el suyo. El mío está al otro lado. Hay un baño en cada uno. No salga de la casa bajo ninguna circunstancia. Las persianas permanecerán bajadas. He activado el perímetro de seguridad. Cualquier cosa que se acerque a menos de 100 metros de la casa activará una alarma silenciosa en mi teléfono. Clara asintió, sintiéndose como una prisionera en una jaula de lujo. La habitación era impersonal, con una cama grande, un armario y una ventana con persianas. No había cuadros en las paredes, ni alfombras, ni el más mínimo toque de calidez. Dejó su maleta en el suelo y se sentó en el borde de la cama, el peso de las últimas 48 horas cayendo sobre ella como una losa. Unos minutos más tarde, Gabriel apareció en el marco de la puerta. «Comida», dijo simplemente. Había preparado sándwiches y había servido 2 vasos de leche. Se sentaron a la mesa de la cocina, uno frente al otro, en un silencio incómodo. Clara no tenía hambre, pero se obligó a comer bajo su mirada vigilante. Él comía de forma metódica, eficiente, como todo lo demás que hacía. «Gracias», dijo ella cuando terminó. «Es parte del servicio. Mantenerla viva y sana». Sus palabras la hirieron. Para él, ella no era una persona asustada cuya vida se había puesto patas arriba. Era un paquete, un objeto que debía ser protegido. «No soy un paquete, ¿sabe?». Su voz tembló de ira reprimida. Él levantó la vista de su plato, sus ojos grises encontrando los suyos. Por primera vez, vio algo más allá del vacío, un destello de sorpresa. «No he dicho que lo sea». Lo ha insinuado. Mantenerla viva y sana. Como si fuera un jarrón valioso que no puede romperse. Él dejó el sándwich en el plato y se reclinó en la silla, cruzando los brazos sobre su pecho musculoso. El movimiento tensó la tela de su camisa, dibujando el contorno de un cuerpo entrenado para la violencia. «Señorita Romero, seamos claros. Usted está en una situación de peligro extremo. Estos no son matones comunes. Los hombres que la vieron son profesionales. Lo que presenció fue la eliminación de un hombre muy poderoso, lo que significa que quienes lo ordenaron son aún más poderosos. Mi único objetivo es asegurarme de que usted no sea el siguiente cabo suelto que aten. Mis métodos pueden parecerle fríos, pero son los que me mantienen a mí y a mis clientes con vida. Sus sentimientos, con el debido respeto, no son mi prioridad». El golpe fue directo y certero. Clara sintió las lágrimas picar en sus ojos, pero se negó a llorar delante de él. Se levantó bruscamente. «Entendido. Soy el paquete. Haré lo que el paquete deba hacer, quedarme quieto y no causar problemas». Se giró y se dirigió a su habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Gabriel se quedó sentado en la mesa de la cocina, la mandíbula apretada. Podía manejar balas, bombas y emboscadas. Pero la vulnerabilidad de una mujer asustada era un territorio para el que no tenía entrenamiento. Los días siguientes se fundieron en una rutina monótona. Clara se despertaba, encontraba el desayuno preparado en la cocina y luego se retiraba a su habitación o al salón. Intentaba pintar, pero sus manos no obedecían. El miedo y la ansiedad eran un veneno que paralizaba su creatividad. En su lugar, dibujaba. Dibujaba bocetos compulsivos de ojos asustados, de sombras acechando, y una y otra vez, dibujaba el rostro de Gabriel. Estudiaba su estructura ósea, la línea recta de su nariz, la curva severa de su boca, los ojos que lo veían todo. Era una forma de intentar comprender al hombre que era a la vez su carcelero y su salvador. Gabriel era una presencia constante y silenciosa. Comprobaba las cámaras de seguridad que había instalado, patrullaba el perímetro de la casa, hablaba en voz baja por un teléfono encriptado con su hermano y con contactos que él nunca nombraba. No encendía la televisión, no escuchaba música. El silencio en la casa solo se rompía por el sonido de su propia respiración o el rasgueo del lápiz de Clara sobre el papel. A pesar de su frialdad, él se ocupaba de ella. La comida siempre aparecía a horas regulares. Si ella tosía, un vaso de agua aparecía a su lado.
Se dio cuenta de que él dormía en el sofá del salón, en lugar de en su dormitorio, para estar más cerca de la puerta principal y de la habitación de ella. Eran pequeños gestos, impersonales, pero Clara empezó a verlos como una forma de cuidado, la única que él era capaz de ofrecer. Una noche, el terror la despertó de golpe. Había soñado que los hombres de la galería la encontraban. La sonrisa sin alma, la cicatriz. Se sentó en la cama, con el corazón martilleando contra sus costillas, ahogando un sollozo. La puerta de su habitación se abrió en un instante. Gabriel estaba allí, vestido solo con un pantalón de chándal oscuro, con una pistola en la mano. La luz del pasillo perfilaba un torso lleno de cicatrices, un mapa de violencia pasada. Sus ojos barrieron la habitación, buscando la amenaza. Al verla temblando en la cama, bajó el arma lentamente. Una pesadilla, su voz era más suave de lo habitual. Ella solo pudo asentir, abrazándose a sí misma. Él no se movió del umbral de la puerta. Hubo un largo silencio. Clara esperaba que se fuera, que volviera a su puesto de vigilancia. En cambio, dijo, respire hondo. Inhale por la nariz, exhale por la boca. Despacio. Ella lo obedeció, sus respiraciones temblorosas llenando la habitación. Él la guió a través del ejercicio, su voz un ancla tranquila en su tormenta de pánico. Poco a poco, su corazón comenzó a calmarse. Gracias, susurró ella en la oscuridad. Él asintió levemente. Forma parte del servicio, dijo, pero esta vez, las palabras no sonaron tan duras. Se quedó en la puerta unos minutos más, una silueta oscura y protectora, hasta que estuvo seguro de que ella estaba más tranquila. Luego, se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Clara se acostó de nuevo, pero no para dormir. Se quedó pensando en las cicatrices que había visto en su cuerpo. Cada una contaba una historia de dolor y supervivencia que él mantenía bajo llave tan celosamente como la protegía a ella. Por la mañana, el ambiente entre ellos había cambiado. El silencio seguía ahí, pero no era tan tenso. Mientras desayunaban, Clara reunió el valor para hablar. Anoche, las cicatrices. Él se tensó, sus hombros se volvieron rígidos como una roca. Vienen con el trabajo. El anterior. Militar, adivinó ella. Él asintió, cortante, dejando claro que la conversación había terminado. Pero Clara era una artista. Veía el mundo en capas, en texturas. Y acababa de vislumbrar una capa debajo del exterior impenetrable de Gabriel. Ese día, cogió su bloc y un carboncillo. Se sentó en el sofá y empezó a dibujar, no su rostro, sino su espalda tal como la recordaba a la luz del pasillo. Dibujó cada cicatriz, no como una imperfección, sino como parte de un paisaje, de la topografía de un hombre que había caminado por el infierno. Gabriel, que estaba revisando unos informes en la mesa de la cocina, notó el cambio en el sonido del lápiz. Era más deliberado, menos frenético. Levantó la vista y la vio mirándolo, no a él directamente, sino a un punto en la distancia, mientras su mano se movía con una gracia febril sobre el papel. La curiosidad pudo con él. Se levantó y se acercó sigilosamente por detrás de ella. Miró por encima de su hombro y se quedó helado. En el papel estaba su espalda, representada con una intimidad brutal y hermosa. Había captado no solo la forma física de las cicatrices, sino la historia de dolor que contaban. Sintió una extraña sensación en el pecho, una vulnerabilidad que no había experimentado en años. Bórrelo, su voz fue un gruñido bajo. Clara se sobresaltó. No le había oído acercarse. Se giró para mirarle. Su rostro estaba oscuro, sus ojos grises eran ahora acero puro. No. No lo haré, dijo ella, su voz sorprendentemente firme. No veo nada feo. Veo supervivencia. ¿Qué sabrá usted de supervivencia?, espetó él, la rabia vibrando en sus palabras. Usted vive en un mundo de colores y lienzos. No sabe nada del mundo real. Y mi mundo se convirtió en el mundo real hace 5 días, replicó ella, poniéndose de pie para enfrentarlo. El bloc de dibujo cayó al suelo, olvidado. Vi a un hombre morir.
He tenido a asesinos mirándome a los ojos. No me hable del mundo real como si fuera una niña estúpida. Quizás no haya luchado en una guerra, pero estoy luchando en la mía ahora mismo. Se quedaron frente a frente, a escasos centímetros de distancia. La tensión en la habitación era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. La respiración de ambos era agitada. Gabriel miraba sus labios, su cuello vulnerable, la pasión encendida en sus ojos marrones que por primera vez no reflejaban miedo, sino desafío. Se sentía atraído por esa fuerza de una manera que lo desarmaba. Era peligroso. Ella era peligrosa. ¿Qué quieres de mí, Clara?, susurró él, la pregunta dirigida tanto a ella como a sí mismo. Quiero que me veas, respondió ella en un susurro igual de intenso. Que veas a la mujer que está aquí, no al paquete que tienes que proteger. La mano de Gabriel se levantó, casi por voluntad propia. Sus dedos rozaron su mejilla, un toque tan suave que fue como el ala de una mariposa. La piel de ella era increíblemente suave bajo la aspereza de sus callos. Ambos se quedaron sin aliento ante el contacto. El aire crepitaba con electricidad. Sus rostros se acercaron, sus labios a punto de encontrarse. El sonido agudo y penetrante de una alarma los hizo separarse de un salto. El teléfono de Gabriel vibraba frenéticamente en la mesa. La burbuja de intimidad se rompió, reemplazada por la cruda realidad de su situación. Alguien ha cruzado el perímetro exterior, dijo Gabriel, su voz de nuevo fría y profesional, el arma ya en su mano como por arte de magia. Aléjese de las ventanas. Vaya a su habitación. Ponga el colchón contra la puerta y no salga por nada del mundo. No haga ningún ruido. Clara, con el corazón en la garganta, corrió a obedecer. Mientras arrastraba el pesado colchón, el fantasma del toque de Gabriel todavía ardía en su piel. El peligro que acechaba fuera de la casa era real y aterrador, pero se dio cuenta de que había un nuevo peligro, uno mucho más complicado, creciendo dentro de esos muros. La conexión innegable y prohibida con el hombre que había jurado protegerla, un hombre que parecía tan roto y tan peligroso como el mundo del que intentaba salvarla. Los siguientes minutos se extendieron en una eternidad de silencio tenso. Clara contuvo la respiración, escuchando cualquier sonido que pudiera darle una pista de lo que estaba sucediendo afuera. Solo oía el latido de su propio corazón, un tambor frenético en sus oídos. Se preguntó si Gabriel estaba bien, si estaba solo. La idea de que pudiera estar herido, o algo peor, le provocó una punzada de pánico tan aguda que casi la dejó sin aire. Era una preocupación que iba más allá de su propia seguridad, era personal, profunda. Después de lo que parecieron horas, oyó pasos acercándose a su puerta. Se encogió detrás del colchón, agarrando una lámpara pesada como arma improvisada. Clara. Soy yo. La voz de Gabriel era baja, controlada. Está despejado. Ella apartó el colchón, sus músculos temblorosos por el esfuerzo y el miedo. Cuando abrió la puerta, lo encontró de pie en el pasillo. No había señales de lucha, ni en él ni en la casa. Un ciervo, dijo, guardando su arma. Probablemente atraído por el huerto de la propiedad vecina. La sensibilidad del sensor estaba demasiado alta. Ya la he ajustado. Un ciervo. Toda esa adrenalina, todo ese terror, por un animal. Clara sintió que las piernas le fallaban y se apoyó en el marco de la puerta. La tensión acumulada se liberó en una risa temblorosa, al borde de la histeria. Gabriel la observó con una expresión indescifrable. Luego, hizo algo que la sorprendió. Acortó la distancia entre ellos, puso una mano firme en su hombro y la otra en su espalda, y la guió hasta el sofá. Siéntese, ordenó suavemente. Voy a prepararle un té. Se fue a la cocina, y ella lo oyó moverse, el sonido del agua llenando el hervidor, el tintineo de una taza. Era un acto de domesticidad tan inesperado que la dejó aturdida. El momento de intensidad que habían compartido antes de la alarma flotaba entre ellos, no dicho pero intensamente presente. Cuando él regresó con 2 tazas de té, se sentó en el otro extremo del sofá, manteniendo una distancia prudente. Gracias, dijo Clara, tomando la taza caliente con manos agradecidas.
El calor se extendió por sus dedos, calmando parte de su temblor. Bebieron en silencio durante un rato. El incidente, aunque una falsa alarma, había dejado una marca. Les había recordado la precariedad de su santuario y la constante amenaza bajo la que vivían. Siento lo de antes, dijo Gabriel de repente, sin mirarla. Mi reacción a su dibujo fue inapropiada. Clara se giró para mirarlo. Era la primera vez que se disculpaba, la primera vez que admitía cualquier tipo de fallo en su coraza de profesionalidad. Tus cicatrices son parte de ti, respondió ella suavemente. No tienes que esconderlas. Él giró la taza entre sus manos. Esas cicatrices me recuerdan fracasos. Personas a las que no pude proteger. Ah, ahí estaba. El corazón de su oscuridad. No era solo la violencia que había sufrido, sino la que no había podido evitar. No puedes salvar a todo el mundo, Gabriel, dijo ella. Es un peso demasiado grande para que un solo hombre lo cargue. Él la miró entonces, y sus ojos grises eran como un mar embravecido. Es el único peso que he conocido. Es lo que soy. Se hizo un silencio, cargado de todas las cosas que no decían. Clara sentía una abrumadora necesidad de alcanzarlo, de ofrecerle algún tipo de consuelo, pero no sabía cómo. Rompiendo la tensión, el teléfono encriptado de Gabriel vibró sobre la mesa de centro. Lo cogió, y su rostro se endureció al leer el mensaje en la pantalla. Su hermano, dijo. Ha encontrado algo. Le hizo un gesto para que se acercara. En la pantalla había un documento, un extracto bancario del senador Beltrán. Mostraba una serie de transferencias a una empresa fantasma, que a su vez estaba vinculada a otra corporación, Montenegro Holdings, dirigida por un hombre llamado Ricardo Vargas. Tomás dice que Vargas era el mayor rival de Beltrán, explicó Gabriel. Ambos competían por un contrato gubernamental masivo para un proyecto de infraestructura. Con Beltrán fuera del camino, Vargas lo tiene todo para ganar. Era la primera pista real que tenían. Un motivo, un nombre. La amenaza se sentía más real, más concreta. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Clara. Ahora, esperamos. Tomás está intentando rastrear a los dos hombres que vio, usando las conexiones del bufete. Y yo he enviado el nombre de Vargas a mis contactos para ver qué podemos averiguar. Mientras tanto, seguimos aquí. Seguimos alerta. Los días que siguieron, aunque marcados por la misma rutina, tuvieron un propósito diferente. Ya no estaban simplemente escondiéndose, estaban esperando, preparándose para el siguiente movimiento. El cambio de dinámica entre ellos era sutil pero innegable. Hablaban más. Clara le hacía preguntas sobre su entrenamiento, sobre tácticas, no por curiosidad ociosa, sino porque quería entender su mundo. Él, a su vez, empezó a preguntarle por su arte. ¿Por qué atardeceres?, le preguntó un día, mientras ella intentaba pintar de nuevo, esta vez con más éxito. Son efímeros, respondió ella, mezclando naranja y púrpura en su paleta. Un momento de belleza perfecta entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad. Es un recordatorio de que incluso cuando las cosas terminan, puede haber algo hermoso en la transición. Él se quedó mirándola, su expresión pensativa. Para él, las transiciones solían significar violencia y pérdida. La idea de que pudieran ser hermosas era completamente ajena a él. Una tarde, para combatir el aburrimiento y la claustrofobia, él la llevó al pequeño gimnasio que había en el sótano. Necesita liberar tensión, dijo. Y necesita saber cómo defenderse, en el peor de los casos. Le enseñó posturas básicas, como bloquear un golpe, como usar el peso de un atacante en su contra. Sus interacciones eran físicas y controladas. Sus manos sobre las de ella, ajustando su agarre. Su cuerpo detrás del de ella, mostrándole cómo pivotar. Cada contacto era profesional, pero enviaba chispas a través de la piel de Clara. El olor de él, una mezcla de jabón y algo puramente masculino, la envolvía. «Estás tensa», le dijo, su voz un murmullo cerca de su oído mientras le mostraba cómo zafarse de un agarre en la muñeca. «Relaja los hombros».
¿Cómo quieres que me relaje cuando un gigante con cicatrices me está enseñando a pelear en un búnker de hormigón?, bromeó ella, aunque su corazón latía con fuerza por la proximidad. Él sonrió. No fue una sonrisa completa, sino una ligera curva en la comisura de sus labios, pero transformó su rostro. El guardaespaldas de hielo se desvaneció por un segundo y en su lugar apareció un hombre. Clara se quedó sin aliento. Así, susurró él, y su sonrisa desapareció tan rápido como había llegado. Pero ella la había visto. Sabía que estaba ahí, enterrada bajo capas de deber y dolor. Fue entonces cuando las cosas se volvieron realmente complicadas. Justo cuando la convivencia forzada se estaba convirtiendo en una extraña forma de normalidad, llegó una llamada que lo cambió todo. Era Tomás, el hermano de Clara. Tengo malas noticias, dijo por el altavoz del teléfono de Gabriel. He estado investigando las finanzas de Clara, sus tarjetas de crédito, solo para asegurarme de que no hubiera nada que la vinculara a Beltrán. Y encontré algo. Hubo una pausa. Leo ha estado intentando contactarla. Leo. Su exnovio. Habían roto hacía 6 meses de forma amistosa. Él era un buen hombre, un arquitecto dulce y predecible. La antítesis de Gabriel. Le ha estado dejando mensajes, preocupado. Dice que tiene que verla, que es importante, continuó Tomás. No le he dicho dónde está, por supuesto. Pero es insistente. Clara sintió una punzada de culpa. En medio de su pesadilla, no había pensado en Leo ni una sola vez. Gabriel, que había estado escuchando con el rostro impasible, se cruzó de brazos. ¿Por qué la busca con tanta insistencia ahora? ¿Sabe él algo de Beltrán? No lo creo, dijo Tomás. Leo no se mueve en esos círculos. Pero dice que tiene algo que devolverle, algo que ella se dejó en su antiguo apartamento. Una caja de libros de arte, recordó Clara. Nada importante. Dígale a su hermano que lo ignore, dijo Gabriel, su tono duro. Cualquier contacto con su vida anterior es un riesgo. Lo sé, pero aquí está el problema, dijo Tomás. Leo mencionó que si no podía contactar con ella, se pasaría por la galería de arte mañana por la tarde. Espera encontrarla allí. La galería. El lugar donde todo empezó. ¿Cree que la gente de Vargas podría estar vigilando a sus conocidos?, preguntó Clara, con un nudo de miedo en el estómago. Es una posibilidad, respondió Gabriel, su rostro sombrío. Podrían usarlo como cebo para hacerla salir. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Clara pensaba en el dulce e inofensivo Leo caminando hacia una trampa potencial, todo por una caja de libros. No podía permitirlo. Tenemos que avisarle, dijo con urgencia. No, dijo Gabriel tajantemente. Cualquier comunicación podría ser interceptada. Es demasiado peligroso. Pero podrían hacerle daño. Es inocente en todo esto. Gabriel, no podemos dejar que vaya allí. Suplicó, su angustia era palpable. Él la miró, su mandíbula apretada. Podía ver el conflicto en sus ojos. Su deber era protegerla a ella, y solo a ella. Cualquier desviación de esa misión era un riesgo inaceptable. Pero también podía ver el pánico genuino en sus ojos, su preocupación por otra persona. No voy a dejar que un hombre inocente resulte herido por mi culpa, insistió Clara, su voz ganando fuerza. Si no haces nada, encontraré una manera de hacerlo yo misma. Era una amenaza vacía. No tenía teléfono, ni forma de salir de la casa. Pero la determinación en su rostro era real. Gabriel la estudió durante un largo momento. La vio, no como un paquete, sino como una mujer dispuesta a arriesgarse por la seguridad de otro. Una mujer con una fuerza que él no había reconocido al principio. Y sintió algo que no debería sentir, una feroz oleada de celos. Celos del hombre llamado Leo, que podía evocar tal pasión y lealtad en ella. Celos de su vida pasada, una vida normal que él nunca podría ofrecerle. Hay una manera, dijo finalmente, su voz un gruñido bajo. Pero es arriesgada. Y harás exactamente lo que yo te diga, sin preguntas. Un plan comenzó a formarse en su mente.
Uno que iba en contra de todas las reglas, en contra de cada instinto profesional. Un plan que los pondría a ambos en el punto de mira, todo para proteger a un hombre cuyo nombre le provocaba un sabor amargo en la boca. Iba a usar el cebo, pero no sería Leo. Serían ellos. La decisión de Gabriel de intervenir marcó un punto de inflexión. El aire en la casa segura, ya cargado de tensión, se volvió eléctrico. El plan es sencillo en teoría, peligroso en la práctica, comenzó a explicar Gabriel, desplegando un mapa de la ciudad sobre la mesa de la cocina. No podemos simplemente llamar a Leo. Si sus teléfonos están intervenidos, alertaremos a Vargas de que sabemos que están vigilando. En cambio, vamos a interceptarlo antes de que llegue a la galería. Señaló una pequeña cafetería a 2 manzanas del lugar. Según Tomás, Leo suele parar aquí a por un café antes de ir a su estudio, que está cerca de la galería. Es una rutina. Y la gente de Vargas, si es profesional, se centrará en el objetivo principal, la galería. Una cafetería al azar es menos probable que esté vigilada de cerca. ¿Vamos a ir a la ciudad?, preguntó Clara, con el corazón acelerado. La idea de volver al lugar donde su pesadilla había comenzado era aterradora. Iré yo. Tú te quedarás aquí. No. De ninguna manera, protestó ella al instante. Es por mí que está en peligro. Si vas a arriesgarte, yo voy contigo. Además, él no te escuchará. Pensará que eres un loco. Pero a mí sí me escuchará. Gabriel la miró, una tormenta gestándose en sus ojos grises. Es demasiado peligroso, Clara. Mi trabajo es mantenerte alejada del peligro, no llevarte de cabeza a él. Tu trabajo es mantenerme con vida, replicó ella, su voz firme. Y siento, en lo más profundo de mi ser, que quedarme aquí mientras tú y Leo estáis ahí fuera en peligro es más arriesgado. Necesito estar allí. Para que te crea, para asegurarnos de que se vaya. Discutieron durante casi 1 hora. Clara se mantuvo firme, su determinación era un muro contra el que chocaban las lógicas y profesionales objeciones de Gabriel. Finalmente, él cedió, pero no por los argumentos de ella, sino por la mirada en sus ojos. Se dio cuenta de que si la dejaba atrás, ella encontraría una manera de causarle más problemas, consumida por la preocupación. Y, en un rincón oscuro de su mente que se negaba a reconocer, la idea de dejarla sola, incluso en una casa segura, mientras él estaba en el campo, se había vuelto insoportable. De acuerdo, cedió finalmente, el sonido de la palabra era como el de una roca rompiéndose. Pero las reglas son absolutas. Usarás un disfraz. Pelo diferente, gafas, ropa que no grite, artista. Te quedarás en el coche, que aparcaré al otro lado de la calle de la cafetería. Las puertas estarán cerradas. No saldrás por ninguna razón. Me comunicaré contigo a través de un auricular. Hablaré con Leo, le explicaré la situación. Si es necesario, te acercaré el teléfono para que hable con él y confirme mi historia. ¿Está claro? Ella asintió, un torbellino de miedo y alivio recorriéndola. Clarísimo. Pasaron el resto del día preparándose. Gabriel sacó ropa de una bolsa que Clara no había visto antes, una peluca de cabello corto y oscuro, gafas de montura gruesa sin graduación y un abrigo beige anodino. Cuando Clara se lo probó todo, apenas se reconocía en el espejo. Parecía más severa, mayor. Gabriel la observó transformarse, una expresión tensa en su rostro. Bien, fue todo lo que dijo, aunque sus ojos se demoraron en ella un segundo más de lo necesario. Él también se cambió, abandonando su traje por unos vaqueros desgastados, una camiseta y una chaqueta de cuero. Con una gorra de béisbol calada, parecía menos un guardaespaldas de élite y más un tipo normal, aunque la tensión en sus hombros y la dureza de su mirada lo delataban. Salieron de la casa segura en mitad de la noche, usando un vehículo diferente al que habían llegado, un viejo todoterreno que parecía haber visto días mejores. Cuantos menos rastros dejemos, mejor, explicó Gabriel. Condujeron en un silencio denso hacia la ciudad dormida, entrando por rutas secundarias que él parecía conocer de memoria. Se alojaron en un pequeño y mugriento motel en las afueras, pagado en efectivo con una identidad falsa.
La habitación olía a desinfectante y a tristeza. Solo había una cama. Tú duermes en la cama, dijo Gabriel, dejando su bolsa junto a la puerta. Yo vigilaré. No seas ridículo. Apenas has dormido en días. Podemos compartirla. Es grande, dijo Clara, sintiendo un rubor subir por su cuello. La idea de estar tan cerca de él en la oscuridad era a la vez aterradora y extrañamente atractiva. Él la miró, y por un momento ella pensó que iba a discutir. Pero luego, vio el agotamiento grabado en las líneas alrededor de sus ojos. Asintió bruscamente. En lados opuestos. Sin moverse. Se acostaron en la cama, ambos completamente vestidos, de espaldas el uno al otro. El colchón se hundió bajo el peso de él. Clara podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo a través del edredón. Estaba tan consciente de su presencia que cada respiración que tomaba parecía un grito en el silencio. No durmió. Y sabía que él tampoco lo hacía. A la mañana siguiente, estaban aparcados frente a la cafetería media hora antes de que Leo soliera llegar. La calle estaba tranquila. Gabriel le colocó un pequeño auricular en la oreja. Solo escucha. No hables a menos que te lo pida. Le tendió un teléfono. Si algo sale mal, si me oyes decir la palabra, código rojo, pulsa el número 1 en la marcación rápida. Es una línea directa con tu hermano y mi equipo. Diles dónde estás y qué ha pasado. Luego sal del coche y corre en la dirección opuesta a la cafetería, ¿entendido? El miedo le atenazó la garganta. Asintió, incapaz de hablar. Él la miró a los ojos, su expresión seria. No salgas del coche, Clara. Su uso de su nombre de pila, en lugar del formal, señorita Romero, la golpeó. Hizo que la orden pareciera menos un protocolo y más una petición personal. Puso una mano en su hombro, su pulgar rozando la piel de su cuello. Todo saldrá bien. Y con eso, salió del coche y cruzó la calle. Clara lo observó entrar en la cafetería. A través del escaparate, lo vio pedir un café y sentarse en una mesa cerca de la ventana, una que le daba una vista clara de la entrada. Esperaron. Cada minuto era una agonía. Los coches pasaban, la gente caminaba por la acera. Cada persona que se acercaba a la puerta hacía que el corazón de Clara se detuviera. ¿Eran ellos? ¿La gente de Vargas? Gabriel parecía tranquilo, bebiendo su café, pero Clara podía ver la tensión en la línea de su mandíbula, la forma en que sus ojos nunca dejaban de moverse. Entonces, lo vio. Leo. Caminaba por la acera, con su habitual aire distraído, una carpeta de planos bajo el brazo. Era tan normal, tan ajeno al peligro que le rodeaba. Cuando Leo entró en la cafetería, Gabriel se levantó. Clara observó la escena desarrollarse como una película muda. Vio a Gabriel acercarse a Leo, decir algo. La expresión de Leo pasó de la confusión a la incredulidad, y luego al enfado. Vio a Leo negar con la cabeza, intentando apartarse de Gabriel. Este era el momento crítico. Clara, la voz de Gabriel sonó en su oído, tranquila pero firme. Voy a llamarte al teléfono que tienes. Contesta y di, Leo, por favor, escucha a este hombre. Confía en él. Te lo explicaré todo cuando pueda. ¿Puedes hacer eso? Sí, susurró ella. Un segundo después, el teléfono sonó. Contestó, con la voz temblorosa, y repitió las palabras exactas que Gabriel le había dicho. A través del escaparate, vio a Leo detenerse, su rostro ahora una máscara de shock al reconocer su voz. Se llevó el teléfono a la oreja. Clara observó a Gabriel hablar con él durante unos minutos más. Luego, le dio una palmada en el hombro y lo guió hacia la puerta trasera de la cafetería. Lo vio desaparecer por el callejón. Un minuto después, Gabriel salió por la puerta principal, se dirigió tranquilamente hacia el coche y entró. Se ha ido, dijo, arrancando el motor. Le he dado suficiente información para que entienda la gravedad del asunto y le he dicho que se vaya de la ciudad por unas semanas. Le he dado un teléfono de prepago para que tu hermano pueda contactarlo cuando sea seguro. Clara se quitó la peluca y las gafas,
sintiendo una oleada de alivio tan inmensa que casi se marea. Gracias, Gabriel. Has salvado. Se interrumpió. Algo en la calle había llamado su atención. Un sedán negro, aparcado más adelante. Llevaba allí desde que llegaron. Y el hombre que estaba en el asiento del conductor estaba mirando fijamente el callejón por el que Leo acababa de desaparecer. Tenía una cicatriz que le partía la ceja. Gabriel, susurró él. Terror helando su sangre. Están aquí. Él siguió su mirada. Vio el coche. Vio al hombre. Su calma se evaporó, reemplazada por una concentración letal. Agárrate, fue todo lo que dijo. El coche salió disparado del aparcamiento, los neumáticos chirriando sobre el asfalto. El sedán negro reaccionó al instante, arrancando y persiguiéndolos. La persecución por las calles de la ciudad fue un borrón de adrenalina y pánico. Gabriel conducía con una habilidad aterradora, sorteando el tráfico, tomando curvas imposibles. Clara estaba aferrada a su asiento, con los ojos cerrados, escuchando el rugido del motor y el sonido de las bocinas de otros coches. Mantente agachada, le gritó Gabriel por encima del estruendo. Van a empezar a disparar. Apenas había terminado la frase cuando el sonido de un cristal rompiéndose llenó el coche. La ventanilla trasera había estallado en 1000 pedazos. Gabriel maldijo en voz baja y dio un volantazo brusco, metiéndose en una calle estrecha. Sacó su teléfono con una mano, mientras mantenía la otra firme en el volante. Marcó un número. Activado protocolo de extracción de emergencia, dijo, su voz tensa. Ubicación, les dio la dirección. La persecución continuó durante varios minutos que parecieron una vida entera. El sedán negro se mantenía pegado a ellos, implacable. No puedo despistarlos en estas calles, gruñó Gabriel. Necesito llevarlos a un lugar que yo controle. De repente, giró bruscamente hacia el distrito industrial, una zona de almacenes abandonados y calles desiertas. Era un laberinto de ladrillo y óxido. Se metió en un complejo de almacenes, el coche derrapando sobre la grava suelta. Se detuvo bruscamente detrás de un gran contenedor de basura. El sedán negro entró en el complejo un momento después, deteniéndose a unos 50 metros de distancia. Salieron 2 hombres. El de la cicatriz y su sonriente compañero. Ambos llevaban armas. Clara, escúchame con mucha atención, dijo Gabriel, su voz era mortalmente tranquila. Voy a salir del coche. Voy a hacer de señuelo. Cuando empiecen a dispararme, quiero que salgas por tu puerta, corras hacia ese almacén de allí, señaló un edificio con una puerta lateral oxidada, y no pares hasta que estés dentro. Cierra la puerta y escóndete. Mi equipo estará aquí en minutos. No. No te voy a dejar solo. Es un suicidio, gritó ella, agarrándole el brazo. Él se giró hacia ella. Su rostro estaba a centímetros del suyo. Cogió su cara entre sus manos, sus ojos grises buscando los suyos, y en ellos ya no había ni rastro de la fría distancia del guardaespaldas. Había una urgencia, una emoción cruda que la dejó sin aliento. Mi única misión desde que te conocí ha sido mantenerte a salvo. La única, dijo, su voz ronca. Déjame hacer mi trabajo. Y entonces, la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso duro, desesperado, lleno de la adrenalina del momento, del miedo a la pérdida y de toda la tensión no resuelta que había crecido entre ellos en el búnker. Sabía a café, a peligro y a una verdad que ambos habían estado ignorando. Se apartó tan bruscamente como la había besado. Ahora. Vete. Salió del coche, usando su propia puerta como escudo, y disparó 2 veces hacia el sedán negro. Los hombres se cubrieron, devolviendo el fuego. Ahora, Clara, corre. Ella obedeció. Abrió la puerta y corrió como nunca antes en su vida. El sonido de los disparos era ensordecedor. No se atrevió a mirar atrás. Llegó a la puerta del almacén, tiró del pesado metal y se deslizó dentro, cerrándola de golpe. Se derrumbó en el suelo, con el corazón martilleando,
el sabor de Gabriel todavía en sus labios, sin saber si ese beso había sido un hola o un adiós definitivo. El interior del almacén era un caos de maquinaria vieja y cajas podridas, todo cubierto por una gruesa capa de polvo. La única luz se filtraba a través de unas ventanas altas y sucias, creando rayos fantasmales en la penumbra. Clara se arrastró detrás de una pila de palés, haciéndose un ovillo. Sus oídos zumbaban. Cada disparo que resonaba fuera era una tortura, un golpe físico a su corazón. ¿Le habían dado? ¿Estaba herido? La idea la paralizaba de un terror mucho más profundo que el miedo por su propia vida. Los disparos cesaron de repente. El silencio que siguió fue casi peor, más aterrador. Contuvo la respiración, escuchando. ¿Había terminado? ¿Quién había ganado? Unos pasos resonaron en el exterior, sobre la grava. Se acercaban a la puerta del almacén. El corazón de Clara dio un vuelco. Se apretó más contra los palés, intentando volverse invisible. El chirrido de la pesada puerta de metal al abrirse fue el sonido más horrible que había oído en su vida. Entraron dos figuras, sus siluetas recortadas contra la brillante luz del exterior. Eran ellos. El hombre de la cicatriz y el sonriente. No había señales de Gabriel. «Sabemos que estás aquí, muñeca», dijo la voz del sonriente, resonando en el vasto espacio. «Solo queremos hacerte un par de preguntas. Sobre lo que el senador te dio antes de morir. Hazlo fácil para todos y sal». Clara se tapó la boca para ahogar un sollozo. ¿Qué le había dado el senador? No le había dado nada. No había tenido tiempo. La mentira era obvia, solo querían una excusa para matarla. «No tenemos todo el día», dijo el de la cicatriz, su voz era un gruñido impaciente. Empezaron a moverse por el almacén, separándose, sus pasos crujiendo sobre los escombros del suelo. Estaban jugando con ella, como gatos con un ratón. Sabían que no tenía escapatoria. Clara buscó a su alrededor desesperadamente algo que usar como arma. Una barra de hierro oxidada, una madera podrida. Nada que pudiera ayudarla contra dos hombres armados. El hombre sonriente se acercaba a su escondite. Podía oír su respiración, podía oler el tabaco rancio de su ropa. Cerró los ojos, preparándose para lo peor. De repente, se oyó un ruido desde el otro extremo del almacén, un golpe metálico. Los dos hombres se giraron bruscamente en esa dirección, levantando sus armas. ¿Qué ha sido eso? El hombre sonriente se movió con cautela hacia el sonido. El de la cicatriz se quedó atrás, barriendo el resto del espacio con su arma, su mirada pasando a escasos centímetros del escondite de Clara. Y entonces, una sombra cayó desde las vigas del techo. Gabriel. Aterrizó sin hacer ruido justo detrás del hombre de la cicatriz, como un fantasma. Antes de que el matón pudiera reaccionar, Gabriel le rodeó el cuello con el brazo en una llave de estrangulamiento brutal y eficiente. Hubo un breve y ahogado forcejeo, un horrible crujido, y el hombre cayó al suelo como un muñeco de trapo. El hombre sonriente, al oír el ruido, se giró. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Gabriel. Levantó su arma para disparar, pero Gabriel ya se estaba moviendo. Cogió un trozo de tubería de metal del suelo y se lo arrojó con una fuerza increíble. La tubería golpeó la mano del hombre, haciéndole soltar el arma con un grito de dolor. Gabriel cubrió la distancia que lo separaba en 3 zancadas. Lo que siguió no fue una pelea, fue una demolición. Cada movimiento de Gabriel era preciso, brutal y estaba alimentado por una furia fría. Bloqueó un puñetazo, respondió con un golpe al codo que rompió la articulación, y finalizó con un rodillazo al estómago que dejó al hombre sin aire, doblado en el suelo, gimiendo. Gabriel se quedó de pie sobre él, con el pecho agitado, la adrenalina y la rabia marcadas en cada línea de su cuerpo. Miró a su alrededor hasta que sus ojos encontraron los de Clara, que lo observaba desde su escondite, pálida y temblorosa. Se acercó a ella, su furia se desvaneció al instante, reemplazada por una preocupación palpable. Se arrodilló frente a ella. ¿Estás herida? Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Se lanzó a sus brazos, aferrándose a él con una fuerza desesperada,
enterrando la cara en su pecho. Olía a pólvora, a sudor y a seguridad. Él la rodeó con sus brazos, sujetándola con fuerza, su mano subiendo para acunar su cabeza. «Te tengo. Estás a salvo», susurró en su pelo. Se quedaron así durante un largo momento, rodeados de la carnicería que él había desatado para protegerla. El sonido de las sirenas acercándose en la distancia rompió el momento. Su equipo había llegado. Los días que siguieron a la confrontación en el almacén fueron un borrón. El equipo de Gabriel, un grupo de exmilitares tan eficientes y silenciosos como él, se hizo cargo de la situación. Se llevaron a los dos matones, el sonriente gravemente herido, el otro muerto, y limpiaron la escena con una precisión quirúrgica. Tomás fue informado, y la policía recibió una llamada anónima sobre un tiroteo entre bandas en el distrito industrial. Ricardo Vargas no sería vinculado a ello, no directamente, pero había recibido un mensaje claro. Regresaron a la casa segura, pero todo había cambiado. El espacio que antes parecía un búnker opresivo ahora se sentía como un verdadero santuario. Y el hombre que había sido su frío guardián era ahora algo completamente diferente. La barrera profesional entre ellos se había hecho añicos con aquel beso desesperado y la violencia que lo siguió. No hablaron de ello. No directamente. Pero estaba allí, en el aire, en cada mirada, en la forma en que sus cuerpos parecían gravitar el uno hacia el otro en el espacio confinado. La noche de su regreso, Clara no podía dormir. Se dirigió a la cocina a por un vaso de agua y lo encontró en el salón, de pie frente a los grandes ventanales, las persianas metálicas finalmente subidas, contemplando el paisaje nocturno iluminado por la luna. «¿No puedes dormir?», preguntó ella suavemente. Él se giró. Llevaba una camiseta sin mangas, y la luz de la luna plateaba las cicatrices de sus brazos y hombros. Reviso mentalmente los acontecimientos. Busco errores. Fallos en mi plan. ¿Encontraste alguno? Sí. Uno. Implicarte, dijo, su voz ronca. Ponerte en esa situación. No debería haberlo permitido. Me habría vuelto loca aquí sentada, sin saber nada. Me salvaste a mí y a Leo, Gabriel. Lo que hiciste fue valiente, no un error. Él se acercó a ella, sus ojos grises intensos. Lo que sentí cuando te vi correr hacia ese almacén, con ellos disparando. No fue profesional, Clara. Sentí que si algo te pasaba, no habría ninguna razón para que mi equipo me encontrara con vida. Su confesión la dejó sin aliento. El hombre que lo encerraba todo, que medía cada palabra, acababa de desnudar una parte de su alma. Sentí lo mismo cuando me escondí dentro, admitió ella en un susurro. No temía por mí. Temía por ti. Él levantó una mano y apartó un mechón de pelo de su cara. Su toque era suave ahora, exploratorio. Cuando te besé. Lo sé, interrumpió ella, sin querer que se disculpara por ello. Yo también lo sentí. Acortó la distancia que quedaba entre ellos y lo besó. Esta vez, no hubo desesperación ni prisa. Fue un beso lento, profundo, lleno de gratitud, alivio y un anhelo que había estado creciendo en la oscuridad durante semanas. Él respondió, sus brazos rodeándola y atrayéndola contra su cuerpo fuerte y cálido. Sus labios se movían contra los de ella con una ternura que ella nunca habría creído posible en un hombre tan duro. La besó como si estuviera memorizando el sabor de ella, como si fuera un ancla en un mundo de caos. Se separaron, jadeando, apoyando sus frentes una contra la otra. Esto es una locura, susurró él. Soy tu guardaespaldas. Tengo un trabajo que hacer. Quizás tu trabajo no es solo protegerme del mundo exterior, dijo ella, mirando a sus ojos. Quizás también tienes que protegerme de estar sola. En los días siguientes, una nueva intimidad floreció entre ellos. Se tocaban a menudo, una mano en la espalda al pasar, dedos que se rozaban al coger una taza, un abrazo por la espalda mientras ella pintaba. Gabriel empezó a sonreír más, esas pequeñas sonrisas torcidas que hacían que el corazón de Clara se acelerara. Le contaba historias de su época en el ejército, no las violentas, sino las divertidas, las de la camaradería.
Ella le hablaba de su familia, de sus sueños de tener una galería donde pudiera exponer no solo su arte, sino el de otros artistas jóvenes. Compartían comidas que se prolongaban en conversaciones, y noches en las que se quedaban despiertos hasta tarde en el sofá, a veces hablando, a veces simplemente disfrutando del silencio compartido. Sentados uno al lado del otro. Una noche, mientras veían una vieja película en la televisión, la cabeza de Clara encontró su camino hasta el hombro de Gabriel. Él se tensó por un momento, y luego se relajó, rodeándola con un brazo y atrayéndola más cerca. Se sentía bien. Se sentía correcto. El peligro exterior parecía lejano, un mal sueño. Se permitieron olvidar por un momento que un hombre llamado Ricardo Vargas todavía estaba ahí fuera, probablemente furioso por la pérdida de sus hombres y más decidido que nunca a silenciar a Clara. Mientras tanto, Tomás y el equipo de Gabriel trabajaban sin descanso. Tomás, usando sus recursos legales, descubrió que Beltrán había estado a punto de denunciar a Vargas por usar materiales de construcción de calidad inferior en proyectos anteriores, poniendo en peligro vidas y malversando millones. El informe que lo probaba todo estaba en una caja de seguridad, pero solo se podía abrir con una llave que Beltrán llevaba siempre consigo y una contraseña. La llave había desaparecido la noche del asesinato. «¿Y si no me vio por accidente?», dijo Clara una noche, la idea golpeándola de repente. «¿Y si Beltrán, en sus últimos momentos, sabiendo que yo estaba allí, escondió la llave en mi bolso?». Corrieron hacia las cosas que Gabriel había recogido del apartamento de Clara el primer día. Revolvieron su bolso, vaciándolo sobre la mesa. Y allí, en un bolsillo lateral que ella nunca usaba, había una pequeña y extraña llave. No era de una puerta, sino de una caja de seguridad. «La mitad del rompecabezas», murmuró Gabriel. «¿Y la contraseña?». Pensaron durante horas. Fechas de nacimiento, aniversarios. Nada funcionaba. Clara, frustrada, se paseaba por la habitación. Su mirada se posó en un boceto que había hecho de la pintura que Beltrán estaba mirando cuando murió. Era uno de sus propios cuadros. Un atardecer sobre el mar, titulado Luz Eterna. «Luz eterna», susurró. Miró a Gabriel. «¿Crees que es posible?». Tomás lo comprobó. Funcionó. Tenían todo lo necesario para destruir a Ricardo Vargas. La sensación de euforia, sin embargo, duró poco. A la mañana siguiente, Gabriel recibió una llamada. Su rostro se volvió de piedra mientras escuchaba. Cuando colgó, miró a Clara con una gravedad que le heló la sangre. «Han secuestrado a tu hermano. A Tomás. Vargas lo tiene. Y el precio para liberarlo es muy simple, la llave y tú». El ultimátum de Ricardo Vargas cayó sobre la casa segura como una bomba de hielo. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tomás, su práctico y protector hermano mayor, el que la había cuidado desde que sus padres murieron, estaba en manos de ese monstruo. Y era por su culpa. «No», susurró, la palabra ahogada por la náusea del pánico. «No, no, no. Clara, mírame». Gabriel se arrodilló frente a ella, obligándola a encontrar sus ojos grises y firmes. «Vamos a recuperarlo. Te lo juro». «¿Cómo?». «Quiere que me entregue. Si lo hago, nos matará a los dos». «No te vas». «A entregar», dijo él con una certeza absoluta. «Esto es lo que quiere Vargas. Quiere que nos asustemos, que cometamos un error. Quiere separarnos. No se lo vamos a dar». Su calma era un ancla, pero la tormenta de miedo dentro de Clara era demasiado fuerte. La culpa la estaba devorando. Debí haber ido a la policía desde el principio. Debí. La policía no habría podido protegerte de hombres como estos, y lo sabes, la interrumpió él con firmeza. Y ahora no pueden ayudar a tu hermano. Están atados por la burocracia, por la necesidad de pruebas. Vargas sabe cómo moverse entre las grietas del sistema. Nosotros no. Nosotros vamos a romper las reglas. Se puso de pie y empezó a moverse por la habitación, su mente ya trazando estrategias, evaluando escenarios.
Era como ver a un gran maestro de ajedrez preparándose para la partida de su vida. La llamada se hizo desde un teléfono desechable, pero mi equipo está tratando de triangular la ubicación general. Vargas dijo que volverá a llamar en 6 horas con instrucciones para el intercambio. Eso nos da una ventana. Pequeña, pero es una ventana. Se volvió hacia Clara, su expresión se suavizó ligeramente. Necesito que confíes en mí. Más que nunca. Confiar en él era lo único que podía hacer. Se aferró a esa confianza como un náufrago a una tabla. Las siguientes horas fueron las más largas de su vida. Gabriel se encerró en la sala de comunicaciones improvisada con su equipo, hablando en un lenguaje en clave lleno de términos tácticos que ella no entendía. Ella, mientras tanto, se paseaba por la casa, sintiéndose inútil, el rostro aterrorizado de su hermano grabado en su mente. Intentó dibujar para calmar sus nervios, pero sus manos temblaban demasiado. Finalmente, Gabriel salió de la habitación. Llevaba puesto un chaleco táctico sobre su ropa oscura y estaba revisando un arma con movimientos rápidos y expertos. El hombre tierno que la había abrazado en la noche se había ido, reemplazado por el soldado. Hemos encontrado algo, dijo. Vargas posee varias propiedades a través de empresas fantasma. Una de ellas es un antiguo complejo industrial en la zona portuaria. Es lo suficientemente grande y aislado como para retener a alguien sin ser visto. Es nuestra mejor opción. Entonces, ¿vamos a atacarlos? No, un asalto frontal sería un suicidio. Tienen a Tomás. Lo usarían como escudo o algo peor. Vamos a hacer el intercambio. Pero lo haremos a nuestra manera. Su plan era audaz y peligrosamente arriesgado. Cuando Vargas llamara, aceptarían sus términos. Clara y Gabriel irían solos al lugar del intercambio. Pero no estarían solos. El equipo de Gabriel estaría posicionado en los alrededores, listos para moverse a su señal. Le daremos una llave falsa, explicó Gabriel. Le hará perder unos segundos preciosos cuando intente comprobarla. En esos segundos, mi equipo creará una distracción. Un apagón en todo el bloque, seguido de una explosión controlada en el edificio contiguo. En la confusión, yo te pondré a salvo a ti y a tu hermano. Suena como una película, susurró Clara, con el corazón en un puño. La vida real es más desordenada. Muchas cosas pueden salir mal, admitió él con franqueza. Se acercó a ella y le entregó un pequeño dispositivo del tamaño de un botón. Esto es un rastreador y un micrófono. Llévalo en el cuello de tu abrigo. Pase lo que pase, no te lo quites. Me permitirá saber dónde estás y oír lo que está pasando en todo momento. Y esto, le dio una pequeña pistola, sorprendentemente pesada, es tu última opción. Si te ves acorralada, si yo caigo, no dudes en usarla. Apuntas al centro de la masa y aprietas el gatillo. No lo pienses, solo hazlo. Sostener el arma fría y letal en sus manos hizo que todo se sintiera demasiado real. No creo que pueda. Puedes, dijo él, su voz era de acero. Has demostrado una y otra vez la fuerza que tienes. Ahora es el momento de usarla. Cuando el teléfono sonó, 6 horas después, Clara sintió que su corazón se detenía. Gabriel contestó, poniendo el altavoz. La voz de Ricardo Vargas era suave, casi amable, lo que la hacía aún más escalofriante. Espero que haya tenido tiempo de considerar mi generosa oferta, señorita Romero. Vargas, dijo Gabriel, su voz era puro hielo. La tenemos. ¿Dónde y cuándo? Vargas soltó una risita. Me gusta su actitud directa, señor, quien quiera que sea. Muelle 17. Almacén 4. A medianoche. Vengan solos. Si veo a alguien más, a un solo policía, su hermano pagará el precio. Y traiga la llave. La línea se cortó. Es el lugar que pensábamos, dijo Gabriel a su equipo a través del auricular. Preparen el plan alfa. Las horas hasta la medianoche se arrastraron. Se prepararon en silencio. Clara se puso el abrigo, sintiendo el pequeño botón del rastreador frío contra su piel. Gabriel terminó de revisar su equipo, cada movimiento era deliberado y preciso.
Justo antes de irse, se detuvo frente a ella. Cogió sus manos entre las suyas. Cuando esto termine, nos iremos, dijo, mirándola intensamente a los ojos. A cualquier lugar que quieras. Un lugar tranquilo donde puedas pintar atardeceres y yo pueda, simplemente estar contigo. Sin armas, sin amenazas. Solo nosotros. La promesa de un futuro, de una vida normal juntos, era un faro de luz en la abrumadora oscuridad del presente. Le dio a Clara la fuerza que necesitaba. Tráeme a mi hermano de vuelta, Gabriel. Y luego tráete a ti mismo de vuelta a mí, susurró ella, su voz quebrada por la emoción. Lo haré, juró él. Y la besó, un beso profundo y lleno de promesas, un contrato sellado no con tinta, sino con una desesperada esperanza. El muelle 17 era un lugar desolado y fantasmal. Viejos almacenes se alzaban como esqueletos contra el cielo nocturno, y el único sonido era el del agua golpeando contra los pilones y el lamento del viento. Dejaron el coche a una distancia prudente y caminaron hacia el almacén 4. Cada paso resonaba en el silencio. Gabriel caminaba ligeramente delante de ella, su cuerpo era un escudo. A pesar del miedo que la atenazaba, Clara se sentía extrañamente tranquila. Confiar en él era su ancla. La puerta del almacén se abrió cuando se acercaron. Dentro, la escena estaba preparada. Ricardo Vargas estaba sentado en una silla, en el centro de un círculo de luz proyectado por una sola bombilla. A su lado, Tomás estaba atado a otra silla, con la boca amordazada y un ojo morado. Estaba aterrorizado, pero vivo. Al ver a Clara, la desesperación en sus ojos se intensificó. Varios hombres armados, más de los que Gabriel había previsto, estaban apostados en las sombras, rodeándolos. Bienvenidos, dijo Vargas, con una sonrisa de tiburón. Puntuales. Me gusta eso. Muestra respeto. Déjalo ir, Vargas, dijo Gabriel, su voz resonando en el vasto espacio. Tendrás lo que quieres. Oh, lo tendré todo, se regodeó Vargas. La llave, el fin de la molesta señorita Romero y la satisfacción de ver la expresión de su rostro. Pero primero, el objeto de nuestro afecto. La llave, por favor. Gabriel sacó la llave falsa de su bolsillo y la lanzó al suelo, a medio camino entre ellos. Uno de los hombres de Vargas la recogió y se la entregó a su jefe. Vargas la examinó bajo la luz, su sonrisa se ensanchó. Excelente. Ya la tienes. Ahora suéltalo. Vargas soltó una carcajada. ¿De verdad creíste que era tan simple? No, no. Ahora viene la parte divertida. Hizo un gesto a dos de sus hombres. Traigan a la chica. Los hombres empezaron a avanzar hacia Clara. Gabriel se interpuso en su camino, su cuerpo tenso y listo para la acción. Alto, la voz de Gabriel resonó, cargada de una amenaza letal. Los hombres dudaron. No, no, dijo Vargas, disfrutando del espectáculo. No quiero que lo mates todavía, guardaespaldas. Quiero que mires. Quiero que veas cómo todo lo que has luchado por proteger se deshace. Sujétalo. Varios hombres se abalanzaron sobre Gabriel. Luchó con una ferocidad salvaje, derribando a dos de ellos antes de que los demás lograran reducirlo, sujetándolo por los brazos y obligándolo a arrodillarse. Clara gritó, pero los otros dos hombres la agarraron, arrastrándola hacia Vargas. Todo se acaba aquí, señorita Romero, siseó Vargas, poniéndose de pie y acercándose a ella. Debería haberse quedado en su pequeño mundo de pinturas y colores. Código rojo, gritó Gabriel, luchando contra sus captores. Al instante, las luces del almacén parpadearon y se apagaron, sumiendo el lugar en una oscuridad casi total. Segundos después, una explosión ensordecedora sacudió el edificio de al lado, haciendo llover polvo y escombros del techo. El caos fue instantáneo. Los hombres de Vargas gritaban, desorientados. En la oscuridad, Clara oyó a Gabriel gritar, ahora, Clara. La adrenalina se apoderó de ella. Recordó su entrenamiento en el sótano. Pisó con fuerza el pie del hombre que la sujetaba por el brazo derecho. Él aulló de dolor y aflojó su agarre. Ella se giró,
golpeando con el codo al otro hombre en el estómago, como Gabriel le había enseñado. Quedó libre por un instante. Tomás, gritó, corriendo hacia su hermano en la oscuridad. Oyó disparos. Algunos de los hombres de Vargas tenían linternas, sus haces de luz cortaban la oscuridad caótica. Uno de los haces encontró a Gabriel, que ya se había liberado y estaba usando a uno de los matones como escudo humano mientras disparaba contra los demás. Clara llegó hasta su hermano y empezó a desatar sus cuerdas, sus dedos torpes por el pánico. Las cuerdas estaban demasiado apretadas. No podía desatarlas. Vargas apareció de la nada, su rostro contorsionado por la furia. «Tú», gritó, agarrando a Clara por el pelo y tirando de ella hacia atrás. «No te escaparás». Clara gritó de dolor. Luchó, arañó, pero él era demasiado fuerte. La arrastró lejos de su hermano, hacia una pequeña oficina en el lateral del almacén. «Si me hundo, tú te vienes conmigo», gruñó, empujándola dentro de la habitación y cerrando la puerta con llave. La habitación era pequeña, con una ventana enrejada que daba al muelle. Estaba atrapada. Vargas la miraba con los ojos de un animal acorralado. Se acabó el juego. Fuera, el tiroteo se intensificaba. Podía oír la voz de Gabriel gritando su nombre. Vargas sacó un cuchillo. «Una pena. Eres una mujer hermosa. Pero los negocios son los negocios». Avanzó hacia ella. Clara retrocedió hasta que su espalda golpeó la pared. No había salida. Su mano, temblando, fue al bolsillo de su abrigo. Agarró la pequeña pistola que Gabriel le había dado. Era fría y pesada. Una última opción. La sacó. La mano de Vargas se detuvo. Miró el arma y luego a ella, y se echó a reír. «No tienes las agallas». «No me pongas a prueba», dijo Clara, su voz un hilo tembloroso, pero sus ojos estaban llenos de una determinación que nunca antes había conocido. Levantó el arma con ambas manos, como le había mostrado Gabriel, apuntando al centro de su pecho. «Suelta el cuchillo. Ahora». «Dispara», entonces, la retó él, dando un paso más. El rostro de Gabriel apareció en su mente. Su promesa. Solo nosotros. La vida que podrían tener. No iba a dejar que este hombre se la arrebatara. El disparo fue ensordecedor en el pequeño espacio. La fuerza del retroceso casi le rompe las muñecas. Vargas la miró con los ojos muy abiertos, una mancha roja extendiéndose en su camisa. Se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo. Clara se quedó de pie, temblando, el arma todavía humeante en sus manos, el sonido del disparo todavía resonando en sus oídos. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Gabriel entró, con el arma en alto. Su mirada pasó del cuerpo de Vargas en el suelo a ella, de pie contra la pared, pálida como un fantasma pero ilesa. La preocupación en su rostro fue reemplazada por un inmenso alivio. Corrió hacia ella, le quitó el arma de las manos y la arrojó a un lado. La envolvió en sus brazos, sujetándola con fuerza mientras ella empezaba a temblar incontrolablemente, la reacción al shock y a la adrenalina apoderándose de ella. «SHHH, estoy aquí». Se acabó. Se acabó de verdad, susurró él contra su pelo, su propia voz temblorosa por la emoción. El equipo de Gabriel aseguró el almacén. Encontraron a Tomás, asustado pero ileso, y lo liberaron. La pesadilla había terminado. Cuando salieron del almacén al aire frío de la noche, las luces de los coches de policía y las ambulancias ya llenaban el muelle. Tomás corrió a abrazar a su hermana, susurrando palabras de gratitud y alivio. Pero los ojos de Clara estaban fijos en Gabriel. Él se mantenía a distancia, hablando con el jefe de su equipo, de vuelta en su papel de profesional. Pero ella vio la forma en que su mirada seguía volviendo a ella, asegurándose de que estaba bien. Se acercó a él. «Prometiste que nos iríamos», dijo ella en voz baja, para que solo él pudiera oírla. Él se giró para mirarla, la luz intermitente de las sirenas bailando en su rostro. Una pequeña sonrisa, una de verdad, se dibujó en sus labios. «A cualquier lugar que quieras. Solo tienes que decirlo».
Un mes después, el olor a sal y a sol reemplazaba al de la pólvora y el miedo. Estaban en una pequeña casa alquilada en la costa, un lugar donde el único sonido era el de las olas rompiendo en la orilla. Gabriel le había contado toda la verdad sobre su pasado, el nombre de los amigos que había perdido, el fracaso de la misión que lo había convertido en un hombre de hielo. Ella había escuchado, absorbiendo su dolor y ofreciéndole a cambio la calidez de su aceptación. Él, a su vez, la veía pintar durante horas, fascinado por la forma en que transformaba un lienzo en blanco en un mundo de color y emoción. Había dejado su trabajo. Ya no era un guardaespaldas. Era solo Gabriel. Y ella ya no era un paquete a proteger. Era Clara, su Clara. Una tarde, mientras caminaban por la playa al atardecer, él se detuvo. El cielo estaba teñido de los naranjas y púrpuras que ella tanto amaba. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Dentro, no había un anillo, sino una llave. Una vieja llave de hierro. Es la llave de una casa. En las colinas. Tiene un estudio con grandes ventanales que dan al sur. Perfecto para un artista. Y un porche grande donde un hombre puede sentarse y simplemente mirar. Las lágrimas llenaron los ojos de Clara. ¿Y para qué es el porche?, preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. Para verte pintar atardeceres. Por el resto de mi vida. Él había jurado protegerla del mundo, una sombra de hielo y de ver, creyendo que estaba demasiado dañado para tener una vida propia. Pero al ser asignado para mantenerla a salvo, fue Clara quien terminó rescatándolo de su propia oscuridad. La historia de Gabriel y Clara es un poderoso recordatorio de que a veces el mayor peligro no proviene de enemigos externos, sino de las paredes que construimos alrededor de nuestros propios corazones. Y que el amor verdadero, como el arte más valiente, consiste en tener el coraje de derribarlas. 3 años después, la casa en las colinas ya no era solo una casa, era un hogar. El estudio de Clara estaba lleno de lienzos que ya no representaban sombras, sino la luz dorada de la mañana y los colores vibrantes de la vida. Sus obras se vendían en galerías de todo el país, famosas por la alegría palpable que transmitían. El porche se había convertido en el lugar favorito de Gabriel. Desde allí, veía a Clara pintar, pero su vista a menudo se desviaba hacia las 2 pequeñas figuras que jugaban en el césped. Un niño de 2 años con el pelo oscuro y los ojos grises y serios de su padre, y una niña recién nacida, acunada en los brazos de Clara, que tenía la misma mirada curiosa y llena de maravilla que su madre. Habían encontrado su cualquier lugar, su paz. No hablaban a menudo del pasado, pero estaba allí, un cimiento invisible sobre el que habían construido su felicidad. Las cicatrices de Gabriel seguían en su piel, pero ahora Clara las besaba cada noche. Y el recuerdo del disparo de Clara en el almacén se había desvanecido, reemplazado por la sensación de sus manos creando vida sobre un lienzo, o meciendo a sus hijos para que se durmieran. Una tarde, mientras Gabriel sostenía a su hijo en el porche, viendo a Clara amamantar a su hija bajo el sol poniente, el niño señaló el cielo pintado de naranja. «Bonito», dijo con su media lengua. Gabriel sonrió, una sonrisa plena y fácil que ahora le era familiar. «Sí, es muy bonito». Miró a su esposa, a sus hijos, al hogar que habían creado. Él la había rescatado de una muerte segura, pero ella le había dado algo mucho más importante, una razón para vivir. Y si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguna de las emocionantes historias que tenemos para ti. Tu apoyo es nuestra mayor inspiración.